Así que, muy bien. Eh, Listo. Ya, entonces, vamos, yo les había pasado una presentación, perdón, una lectura acerca de los atributos de Dios, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿La llegaron a revisar? Tengo una de las anteriores lecturas. Eh, Sí, maestro, sí. ¿Sí? Vamos a ver aquí, que es tiempo. Ya. Maestro Juan, Dice los atributos. Sí, dime, hermano. Dime, maestro, hermano. no, maestro Juan, sino que justo yo vacié mis chats de WhatsApp porque ya tenía muchos gigas y, ¿Ya? o sea, le he eliminado todos los mensajes que me han enviado. No sé si podía reenviármelo o enviar al grupo otra vez, porque todos los archivos que se había guardado en el WhatsApp ya los había eliminado Lo porque guardaste. sí, por ese motivo, maestro. Acabo de pasarlo. Acabo de enviarlo. Ok, ok, maestro, Ya. gracias. Los demás sí, ahí te aconsejo que lo descargues y lo guardes. ¿Ya? Y este también, porque va a ser ese el medio. ¿Está bien? Ay, maestro. Muy bien. Entonces, en este tiempo que nos toca, vamos a revisar. eh, ya habíamos visto la existencia de Dios, ¿no? Y estamos entrando acerca de los atributos de Dios. Pero los atributos de Dios, antes de ir a los atributos de Dios, responden a la pregunta, uy, salteado. A la pregunta de cómo es Dios. ¿Sí? Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cómo es Dios? Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo pueden conocer cómo es Dios? ¿En dónde podrían conocer a Dios completamente, no? Ya habíamos visto que la naturaleza nos revela un poco de Dios, el cosmos y demás, pero ¿dónde podríamos conocer cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es, qué opina Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué decide Dios? ¿En dónde podríamos conocerlo? ¿O A cómo través de la podríamos palabra. conocer eso? Muy bien, Palabra. muy bien, a través de la palabra, ¿no? Es la palabra inspirada, la que nos permite conocer a Dios, ¿sí? Entonces, acá mi Biblia. Entonces, a través de la Biblia, con dibujitos, a través de la Biblia, es donde podemos conocer a Dios, podemos saber cómo es Él y no dejarlo a nuestra propia imaginación o a lo que nosotros pensemos. Entonces, podemos acá, ya, muy bien. Pues, lo cambié. Ok, pensaba y lo cambié. Un segundito, pero no existe. No, no, o sea, o sea, sí, eso sí. Ya.
Bien. Entonces, esa es la palabra en donde vamos a encontrar nosotros la, eh, la, ah, las características o cómo es Dios, ¿no? Entonces, a eso se le conoce, dentro de cómo saber cómo es Dios, habíamos visto los nombres de Dios, ¿no? Entonces, los diferentes nombres de Dios de alguna manera nos acercan a entender cómo es Él, ¿sí? Los nombres de Él no es solamente para identificarlo frente a otros, sino que revelan su personalidad, revelan su carácter. Aparte de los nombres, tenemos los atributos de Dios. Los atributos de Dios es como las características de Dios. De entre ellos tenemos los atributos que son comunicables y atributos incomunicables. Ahora, esto esto es una forma de acomodarlo, ¿no? Cuando uno ve diferentes libros de teología, eh, va a encontrar, mm, no todos lo agrupan de la misma manera, ¿sí? Algunos colocan, por ejemplo, atributos morales, ya no comunicables, incomunicables, sino atributos morales y atributos que son solamente el carácter de Dios, ¿sí? Y así cada uno lo va agrupando de diferente forma. Entonces he elegido esta manera que me parece más sencilla de comprender, que la utilizan en el libro de teología, que utiliza Berkov, la utiliza, eh, ay, no recuerdo otro nombre también, pero varios los autores utilizan esta forma de agrupar cómo es Dios, ¿sí? Y ustedes, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, dentro de los atributos de Dios, o sea, cómo es Dios, hay atributos o características de Dios que son comunicables y otras que son incomunicables. ¿Qué significa comunicables? Quiere decir que de alguna manera nosotros también las podemos tener. Ejemplo, el amor. No tenemos el amor perfecto de Dios, pero el hombre ama, ¿no? Incluso los que no son cristianos también de alguna manera aman, no tienen el amor perfecto de Corintios 13, no es el amor de Corintios 13, no es el amor como tal, pero de alguna manera pues expresan afecto, expresan amor, expresan cuidado por el otro, algunas características que habla Corintios 13. Entonces, son características de Dios que le llaman comunicable porque nosotros, o sea, son comunicados al hombre, son transmitidos al hombre. ¿Sí? Por ejemplo, un objeto como una piedra no va a amar, un objeto o como una piedra no va a ser fiel, ¿sí? A quien Dios ha decidido transmitir su imagen y semejanza es a nosotros, a las personas, a los hombres. Entonces, a esos atributos, a esas características, se le conoce como comunicables. Y los atributos incomunicables son aquellos que son parte esencial de Dios. Por ejemplo, la omnipresencia, ¿no? Nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso solamente está en Dios. O la omnisciencia, ¿no? Nosotros no podemos conocer todo lo que pasa aquí, en otro lugar del mundo, en la mente de una persona. No podemos tener eso, ¿no? Eso solamente lo tiene Dios. O la omnipotencia, la eternidad y la triunidad, ¿no? En algunos libros le ponen unidad, ¿sí? Yo le coloco acá triunidad porque vamos a hablar también acerca de la Trinidad. Nosotros no somos triunos como Dios es triuno, ¿sí? Nosotros no somos tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. No somos una persona, solamente una sola persona. Entonces son atributos incomunicables, quieren decir de que son propiamente de la naturaleza de Dios. Y los comunicables son también de la naturaleza de Dios, pero de alguna manera han sido transmitidos o comunicados hacia nosotros, ¿sí? Dentro de, hasta ahí, antes de entrar en cada uno de ellos, hasta ahí se entiende, Sí, maestro. Sí. ¿sí? Dentro de los comunicables tenemos atributos, dice espiritualidad, o sea, Dios es espíritu. Hay un grupo de los intelectuales donde está la voluntad, donde está la sabiduría de Dios, ¿sí? No la total sabiduría de Dios, pero de alguna manera el hombre puede ser sabio, ¿no? Y los morales, como está la bondad, la fidelidad, el amor y demás. Entonces, están
agrupados. Entre los intelectuales hay un grupo y entre los morales hay otro grupo. Para eso yo les voy a dar una lectura, ¿no? Que no es que está exactamente como está aquí. Lo que yo he tomado es, he leído en varios libros y lo he ordenado de una manera para que sea más digerible para ustedes, ¿sí? Entonces, las lecturas que les voy a dar, ustedes van a ir viendo diferentes atributos o características de Dios. Nuevamente, comunicables son aquellos que de alguna manera nosotros podemos tener, ¿no? Dios es espíritu, nosotros no somos totalmente espíritu, pero tenemos el espíritu del hombre, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Parte de nuestro ser, ¿sí? Dentro de los atributos intelectuales está la sabiduría, está la voluntad, ¿sí? Que no son, no tenemos la sabiduría de Dios, pero está... eh, si no, por ejemplo, ¿no? No sé, pues un objeto, ¿no? No tiene sabiduría. Y mucho menos los atributos morales, donde están agrupados todo lo de la bondad, la fidelidad y todo, son varios. Dentro de los incomunicables tenemos la omnipresencia, Dios está en todo lugar, la omnisciencia, Dios conoce todo, la omnipotencia, Dios lo puede todo, su eternidad, nosotros cuando vamos a morir, vamos al cielo, de ahí no vamos a morir más, ¿no? Sin embargo, no somos eternos porque la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Y la Trinidad o la unidad tiene que ver con que Dios es un solo Dios, pero en él hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que luego vamos a ir a ver la Trinidad. ¿Sí? Entonces, antes de preguntar, ¿alguna pregunta que ustedes tengan al respecto ante esta clasificación? ¿Alguna pregunta quizás entre los atributos que ustedes ya lo han aprendido, ya lo han visto ya en algún momento, pero quizás hay algo de ellos que ustedes quieran revisar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunta? Nuestro tema Maestro, de la espiritualidad. Pues mira, dile, dile. está bien. Maestro Juan, Sí. vamos a ver también, o sea, los tres contienen estas atributos, o también vamos a ver del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo los tres? ¿Te refieres al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Ajá. O los tres Sí, tienen. ya. Sí, estos atributos, perdón, son para las tres personas. Los morales, los intelectuales, cada uno de ellos tiene todos estos atributos, ¿sí? Es un solo Dios que tiene todos estos atributos. ¿Esa es la pregunta? ¿Perdón? ¿Sí entendí bien? Sí, pero los atributos son características, ¿no? Sí, atributos es como las características, ¿cómo es Dios? Cuando uno quiere responder a la pregunta ¿cómo es Dios? Por un camino están los nombres de Dios. Con eso vamos a conocer cómo es Dios. El Shaddai, que es el Todopoderoso. Eh, eh, Jehová Shalom, Jehová Paz. eh, ¿Sí? Elohim, que es Dios mismo. Yahvé, el que fue, el que es, el que será. Entonces los nombres de alguna manera te muestran cómo es Dios. Otro camino, o un camino adicional, son los atributos, son las características de Dios. Entonces, ¿qué se hace? Se agrupan, ¿no? Se van agrupando ciertos atributos. Por ejemplo, tú ves que Dios es bueno, que Dios es justo, Dios que es amor, y a todos esos ves una característica similar. Oye, esto tiene que ver con lo moral, lo agrupas en morales, ¿no? En otro autor lo agrupa de otra manera, ¿sí? Pero la mayoría, los morales lo agrupan así. Y no todos se agrupan comunicables e incomunicables, ¿sí? Hay algunos que dicen atributos propios de Dios. Bueno, ahí básicamente son los incomunicables, ¿no? Que son la omnipresencia, la eternidad, la, la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Eso no.
Eso no está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta adicional? Pastor Carlos, tú querías preguntar. Ah, no, sí, justo también te preguntar el tema de los atributos. Justo ya también. Eso también ya me respondió ya. Ok, ok. Maestro, Pastor entonces Arturo, sí, los incomunicables son propios, netamente de Dios. son propios, exacto, netamente ellos. Son los que de alguna manera el hombre no los tiene, ¿no? Llámese, por ejemplo, omnipresencia. No podemos estar en dos lugares a la vez al mismo tiempo. O en tres, o como Dios, en todos los lugares en el mundo, ¿no? No en dos, en tres, sino en infinitos lugares, en muchísimos lugares al mismo tiempo. Eso solamente es Dios. Maestro, ¿y lo comunicable sí podemos tener? No, Claro, claro, los comunicables sí. Sí, sí. se llaman comunicables porque de alguna manera son parte, o sea, no de alguna manera, no, son parte de Dios y nos comunican, nos lo transmite a nosotros. Por eso se llaman comunicables. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más? Pastor Arturo, ¿está? Me parece que. Bueno, entonces vamos a seguir. Mm, ¿Qué voy a cambiar? Entonces, ahora vamos a ver aquí. Ya. Eh, Ahora, los atributos o las características de Dios no se, no se contradicen unos con otros. Por ejemplo, si tú estás hablando del amor con la justicia, ¿no? Entonces, no, siempre van de la mano, de cada uno de ellos. Eh, Voy a saltarme a la siguiente diapositiva. Miren, si nosotros vemos en Juan 1:5, primera de Juan 4:8, Juan 4:24, todos ellos dicen, Dios, cada uno de ellos dice lo que es Dios. ¿Sí? Juan 1:15 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? Entonces resalta la palabra es luz. Luego dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y luego dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como ven, uno dice, bueno, es luz, pero también es amor, pero también es espíritu. ¿Sí? Entonces, y acá hay algo diferente de nosotros. No es que los atributos de Dios, no es que como nosotros, ejemplo, nosotros somos fieles, ¿sí? Podemos ser fieles, ¿no? Sin embargo, hay momentos en que nosotros podríamos no ser fieles. Nosotros podemos amar, sí, pero hay momentos, situaciones o circunstancias en donde nosotros no amamos. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, sí, predicamos, anunciamos, damos un buen testimonio, pero en algún momento de nuestra vida pasa que no somos la sal de la tierra ni la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en sí mismo no somos la luz, porque en sí mismo no somos el amor, porque en sí mismo no somos bueno, acá el espíritu, ¿no? Totalmente. Entonces, en cambio, Dios no. Dios
no es que tenga luz, Dios no es que tenga amor, Dios no es que una parte nada más sea espíritu, sino que Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu. Cuando dice es, hace esa equivalencia. No, entonces, por lo tanto, Él no va a dejar de amar en ningún momento. ¿Por qué? Porque Él es el amor. No es como nosotros amamos, pero puede ser algún momento en que pase algo y ya no amamos igual. O no somos fieles, pasa algo, no somos fieles o no somos santos en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que somos la santidad, no somos el amor, no somos la bondad, tenemos bondad. Y cada vez vamos creciendo en bondad, cada vez vamos creciendo en amor, cada vez vamos creciendo en eso, pero no somos el amor. En cambio, Dios es amor. Eso quiere decir de que Él siempre va a ser amor. Es parte de Él. ¿Sí? Es que Dios siempre va a ser luz, nunca va a ser tinieblas, siempre va a ser bueno, siempre va a ser justo, siempre va a ser veraz, siempre va a ser el Espíritu eterno. No va a haber un momento y una circunstancia que no sea. ¿Por qué? Porque sus atributos son lo que Él es. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas ahí? Maestro, tengo una pregunta. Sí. Este, Maestro, y el tema de arrepentimiento. Eh, Cuando Dios se bueno, arrepiente, sí. ¿o O cómo? sea, el hombre, claro, porque el hombre puede arrepentirse, ¿no? Y, Sí, y justo hay textos que dice que Dios no se arrepintió, ¿no? De haber creado al hombre, ¿no? sí. Y, y eso que, o sea, como está explicando el tema de los atributos, digo, algo que, no sé, una comparación del hombre sí se puede arrepentir, Dios también. Ah, ya. No, pero ¿qué pasa? Hay otro ¿Mm? texto que dice, Dios no es hombre para que Sí, mienta, ni hijo de hombre ni para que hijo se de hombre arrepienta. para que se arrepiente. Exacto. Y en otra parte dice, Dios se arrepintió, ¿no? Esto también lo habíamos tocado en una clase. No, primero ¿Mm? que no es lo mismo, no está hablando de la misma circunstancia. Entonces, cuando dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, no, perdón, Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está diciendo es cuando Dios dice, por ejemplo, Él ha decidido ante la fundación del mundo que a todos aquellos que están en Cristo Jesús decide hacerlos santos y sin manchas. ¿Sí? Lo decidió ante la fundación del mundo. Y luego ve a la iglesia y dice, no, ya no quiero hacerlos santos y sin manchas. Ya, eso no es, así no es. Él lo decidió antes y está decidido a hacerlo. Ahora, el hombre que no quiere, el hombre no, bueno, ya es un tema del hombre, ¿no? Pero si el hombre se acerca a Dios, si el hombre vuelve a Dios, Dios sigue manteniendo esa decisión. Tomó esa decisión de hacernos santos y sin mancha delante de Él. Cuando habla del diluvio y Dios se arrepintió de lo que estaba haciendo, ya, ahí lo que está diciendo, ¿cuál es el énfasis de esa palabra? Es que Dios nos está, de ese momento, de ese contexto, Dios le dolió, así como cuando uno hace algo por una persona y la persona le falla mal, entonces dice, me ha dolido esto, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? No lo hubiera hecho, ¿no? Sí, o sea, le ha dolido. Eso se llama antropomorfismo. ¿Qué cosa es eso? Antropomorfismo es, en la Biblia hay cosas, por ejemplo, Dios dice que Moisés vio la espalda de Dios. ¿Cómo es que Moisés vio la espalda de Dios y dice que Dios es espíritu? En ese momento no fue espíritu. En otra parte dice que Dios, que las manos de Dios, los dedos de Dios. Pero ¿caso que Dios tiene dedos? No. Antropomorfismo significa antropo, que viene de hombre, morfismo es forma de hombre. Es que Dios utiliza figuras, imágenes que nosotros conocemos, que el hombre conoce, para hacernos entender. Entonces, cuando dice vio la espalda de Dios, no es que literalmente vio la espalda. Cuando dice Dios se arrepintió, no es el arrepentimiento
del que habla el otro texto, ¿no? De que, uy, Dios dice algo y ahora ya no quiero. No, es el arrepentimiento del dolor que nosotros sentimos también cuando alguien nos defrauda. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? entiendo. Sí, sí, maestro. Entendí. Muy bien. Otra pregunta. Entonces, eso es importante porque Dios, cuando nosotros entendemos sus atributos comunicables e incomunicables, no es que Dios no va a haber un momento en que Él ya no sea omnipotente. Es como cuando Israel estaba en el desierto y luego les dio primero pan, el maná, y dijeron luego, ¿podrá también dar carne? O sea, ¿podrá también darnos carne? Y Dios se indignó, ¿no? Y envió, claro, que les envió carne, ¿no? Toda esa eh, multitud, no, pero todo esas codornices, ¿no? En gran cantidad. Entonces, no es que Dios ya no pueda o no pueda, o en el Antiguo Testamento sí podía, ahora ya no puede, no. Es que Él decide qué hacer y qué no hacer. Así como Él es omnipresente, perdón, omnipotente, Él también es sabio, Él también es omnisciente, Él sabe qué va a hacer ahora, Él sabe qué es lo correcto para ahora. No es que no pueda hacerlo, es que sabe en qué momento tiene que hacerlo. Nosotros nos toca es confiar en Él, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me sirve a mí la omnipresencia o la omnisciencia y la omnipotencia? La omnisciencia es, eh, Él sabe qué es lo mejor para mí, Él conoce mi futuro. Entonces, a veces uno mira solamente en el alcance natural que uno tiene y cree, ¿no? Que debería ser por este lado, Dios no lo ha querido. Él sabe, Él conoce el futuro. Entonces, las decisiones que toma Dios, para mí en un primer momento pueden ser no las más adecuadas, son las mejores, porque Él conoce el futuro que yo no conozco. ¿Sí? Ahora, Él es omnipotente. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que no va a haber nada que Dios no pueda hacer y también, pero no lo va a hacer en función a mi capricho o a mi interés, va a ser en función a lo que Él quiera y decida. Y él quiere, cómo quiere hacerlo, ¿no? Como cuando estuvieron con Moisés en el desierto. Estaban ahí al lado del mar. Él decidió que ellos, es más, Él los guió hasta ese lugar con la columna de fuego, ¿no? Y la de nube. Él los guió hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque Él había decidido abrir el mar. O sea, Él conocía el futuro, Él tiene poder. Entonces, eso a nosotros nos da la garantía de poder confiar y descansar en Él. Y estamos en su voluntad, podemos descansar en lo que Él hace, ¿no? ¿Qué más? Otra pregunta. Creo que el pastor Arturo no. Y entonces vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta si no continuamos? Entonces, esto que está acá es importante, ¿no? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Un momentito, perdón, un segundito. Que- Perdón, ¿estaban viendo mi pantalla? No, maestro, justo le preguntar, ¿está compartiendo? Sí, estoy compartiendo. No, no sale. Uy, está compartiendo. Ya, bueno, o sea, buena parte. Mejor porque voy a usar esto. Sé que estaban viendo.
aclaré. Entonces hemos visto que Dios es luz, que Dios es amor y que Dios es espíritu, ¿sí? Para el siguiente sí voy a necesitar esto que está acá. Ahora sí voy a necesitarlo. Muy bien. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice ahí en pantalla, ¿no? Sí, Sí, Ya. Entonces, Jesús es la mayor expresión para poder conocer a Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nosotros vamos a ver en las lecturas que les voy a pasar las diferentes características de Dios, ¿no? A bondad, a qué se refiere, a fidelidad y demás. Y ustedes lo van a leer o van a entrar en profundidad. Eh, y vemos al Padre actuando, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios actuando en el Antiguo Testamento, pero es Jesús quien revela de la mejor manera y la manera completa cómo es Dios. Entonces, viendo a Jesús, vamos a ver todas las características de Dios. Es más, es Dios hecho hombre, ¿no? Entonces vamos a ver Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Vamos a ver a Jesús con todos los atributos morales, con todos los atributos intelectuales en su máxima expresión, y también con sus atributos divinos, ¿no? Como el Dios, Jesús era omnipresente, estaba en un momento y luego miró a Felipe, mostraba omnipotencia también al cambiar el agua en vino. Entonces, vamos a ver totalmente a Dios, ¿no? Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es Dios que se muestra aquí. ¿Sí? Es como que cuando yo quiero hablar con alguien y empiezo a hablar en su lenguaje, ¿no? Imaginemos que yo quiero hablar con alguien en Estados Unidos en inglés, yo hablo en español, no me va a entender, pero si yo hablo en su idioma, él me va a entender. Voy a China, hablo en español o inglés, no me va a entender, pero si hablo en chino y hablo de manera fluida, un chino perfecto, él me va a entender. Bueno, de la misma manera, Dios va a hablar al hombre, pero Dios es un ser totalmente perfecto y para el hombre, pues en el lenguaje del hombre, es como que me habla en un idioma que yo no entendía en la totalidad. Entonces Dios habla al hombre en su idioma, ¿no? Entre comillas. ¿Cuál es ese idioma? Jesús. Eh, come, camina, duerme, lee, ora, todo lo que el hombre hace. Dios no duerme, Dios no camina, Dios no se cansa, ¿sí? Jesús es Dios hablándonos en nuestro lenguaje, Dios hablándonos con el lenguaje del hombre. ¿Cuál es el lenguaje del hombre, no? Yo me canso, Jesús se cansaba. Yo necesito depender de Dios, Jesús dependía de Dios en la oración. Yo necesito conocer lo que dice la palabra. Jesús leía constantemente la palabra. Jesús es Dios hablando al hombre en su propio idioma, en su propio lenguaje. ¿Sí? Entonces ahí ya como para que el hombre no tenga dudas. Porque Dios me dice, él no duerme. Entonces yo no entiendo eso. ¿Cómo puedo y ser como él, el que no duerme, ¿no? Viene Jesús y sí dormía. Y sí se cansaba, pero también lo vemos trabajando de muy temprano hasta de noche. Entonces Jesús es la expresión total de Dios. Voy a conocer, yo miro a Jesús y voy a conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quedará Dios? ¿No quedará Dios? Veo a Jesús. Ah, ya, sí.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Ahora, cuando dice unigénito, ustedes van a ver en la Biblia que habla de Jesús como unigénito y primogénito. Entonces, ¿cómo es esto, no? Unigénito es hijo único, primogénito es el primero de muchos. ¿Por qué? Porque Jesús es unigénito, él es el único hijo en el sentido de que es el único, Dios hecho hombre, el único, no hay más. Solamente es Jesús, el que es totalmente Dios y totalmente hombre. En cambio, Jesús dice que es primogénito. Eso quiere decir que es el primero, el hermano mayor. ¿A eso qué se refiere? A que todos nosotros podemos, y Dios tiene el propósito de que nos parezcamos a Jesús, a nuestro hermano mayor, para que seamos todos hermanos en la familia de Dios. ¿Sí? De la diferencia entre unigénito y primogénito. Entonces, este Jesús unigénito me muestra totalmente a Dios. Quiero conocer a Dios, miro a Jesús. Quiero saber qué diría Dios, miro a Jesús. Quiero saber cómo es Dios, miro a Jesús. El Antiguo Testamento muestra parte de Dios, pero es el unigénito el que muestra totalmente a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Podemos conocer a Dios a través de mirar, o a través de las miradas a Jesús. ¿Sí? Preguntas en este texto. Hay varias ahí que quizás van a preguntar. Maestro, en el Antiguo Testamento solo una parte, o sea, se dio a conocer Dios, pues, cómo realmente es, ¿no? Su esencia, ¿no? Y ya con Es, Jesús ya es no, totalmente ya completo, ¿no? Ya lo perfecto, ¿no? Lo que es, ¿no? Jesús, viéndolo a él, ¿no? Que es lo que hizo, siendo hombre, como dice, ¿no? O sea, dormía, o sea, hacía las cosas, o sea, estaba en el mundo, pero siendo Dios también, ¿no? O sea, tener todo, ¿no? Sabiduría, santidad, eso es lo que ahorita más, me estoy entendiendo. te pregunto, te Sí. pregunto, ¿qué cosa ves en Jesús Ujú. que ahora que puedes conocer más de Dios que incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Algo de lo que veas en Jesús, cualquier cosa, que te pueda aclarar aún más del Antiguo Testamento. Gerald Algo también. de Jesús. Mm, ah, sería, bueno, bueno, alegría. Yo pienso, o sea, Muy bien. El porque, gozo, la sí, alegría. porque, sí, es algo que no sé si muchos, claro, se predica mucho de Jesús santidad, ¿no? El poder, ¿no? La sabiduría, pero también Jesús se alegraba bastante, porque justo cuando habla, ve la fe del centurión, dice que se alegró, o sea, se maravilló, dice, pero justo vi en otras traducciones que dice que se alegró bastante, o sea, sintió esa fe que, uff, se regocijó, ¿no? A través de esa palabra, regocijarse. Y veo esa parte de Jesús que es, bueno, es Dios, ¿no? Que se alegra. Y claro que en el Antiguo Testamento dice, Dios es alegre, o sea, creo que unos profetas menores, pero demuestra ahí cómo es Dios, ¿no? O sea, en esa parte veo Mm, que no se predica mucho, o sea, que no se, no se ve, no se ve tanto, pero veo a un Jesús que realmente sí estaba contento, o sea, dispuesto, aún con los discípulos, ¿no? Estar ahí con ellos es- y alegrarse, compartir. Y aún más, ¿no? Justo el día sábado se habló también el tema de cuando estaba en la mesa, estaba con los discípulos y la verdad, cómo es la emoción de él, dice que él esperaba con ansias, ¿no? Estar ahí con ellos y compartir, ¿no? Y digo que esa le dije, wow, cómo habrá sido ese momento, ¿no? Cómo Jesús estaba esperando con ansias y ver y darme un ejemplo, ¿no? Es como una persona que quiere realmente que una reunión, la persona se siente alegre, ¿no? Cuando está, por ejemplo, un cumpleaños, ¿no? Quiere que estén todos. Esa persona está alegre, contento. Esa parte, yo, o sea, bueno, bueno, en este tiempo sí veo a un Jesús
realmente tiene esa alegría. Lo veo en esa parte. Esa parte Muy muestra. bien, entonces, ¿qué aprendes de Dios? Que aprendo de Dios. Mm, Con lo que su tú has su dicho, con lo alegría. que tú has dicho, ¿qué aprendes Sí, de... con lo que, Exacto. su alegría, su regocijo. O sea, eso es lo que ¿Qué, realmente aprendo de qué le Jesús. O alegra a sea, Dios? bueno, en esa parte de la fe, o sea, la unidad, digo, eso es lo que le alegra bastante. Es traslada lo que ves en Jesús y llévaselo a Dios, ¿no? Que Jesús es Dios, pero traslada eso. Tú ves en Jesús alegría, se alegra, y se alegra ¿por qué? Porque se alegra cuando, ¿qué? Cuando creen, cuando, ¿qué? Cuando, etcétera, etcétera. Entonces, Dios, mi Padre y también el Espíritu Santo, los tres se van a alegrar por lo mismo, porque no es que Jesús se va a alegrar por eso y el Padre no. No es que el Padre se va a alegrar por algo y el Hijo no, o el Espíritu no. Entonces, eh, lo que podamos ver en Jesús lo tiene el Padre y lo tiene el Espíritu Santo. Esa alegría, por ejemplo, que tú has dicho, ¿no? O ese gozo al ver a alguien que cree. ¿Sí? Entonces, traslada eso. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos, 9 minutos ya. Entonces, quiero explicarles este texto, este texto que está aquí, que lo aprendí ahora en mi primera clase que tuve, que les he comentado yo el día martes. Entonces, miren, aquí está eh, lo mismo, el mismo pasaje, pero está en griego, ¿no? Entonces, la primera parte, la primera fila, está en griego, dice Jesús Cristo, ginomai, teus, o deus, orao, popote, monógenes, teos, ho, eimi, hei, ho, colpo, ho, pater, ekeinos, exeomai. ¿Sí? La primera parte es griego. Bueno, no se escribe así, está como lo pronunciaríamos más o menos nuestro griego, pero tiene otro abecedario. En la segunda fila está la traducción. Jesucristo fue hecha Dios, nadie ha visto jamás. No, Jesucristo, punto, ¿no? Perdón, Jesucristo, sí, Jesucristo eh, fue hecho, dice, a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito, perdón, Jesucristo fue hecho, eso es el versículo 17. Luego dice punto, luego dice 18, que empieza el versículo 18 el que estamos leyendo. O sea, empezaría con a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Dios, en este caso, miren, qué importante, porque no dice el unigénito Hijo, ¿no? Bueno, el unigénito que es el único engendrado, Dios, el que está en el seno del Padre, aquel dio a conocer. Y en la tercera fila dice NEGSM, NGSM, ¿no? Eso es la forma, eso es la forma gramatical. Por ejemplo, cuando vemos teos, que es a Dios, dice NASM, N que es noun, que es un sustantivo, ¿no? Cuando dice ha visto, debajo hay una B chica que significa verbo, ¿no? Entonces ya sí, pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, hasta ahí claros. La primera fila griego, segunda fila español, tercera fila forma gramatical que no vamos a verlo ahora. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Ese sí no estaba con tanto convencimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a, voy a ponerlo acá. ¿Cuál es la tercera fila? ¿Cuál es la tercera fila? Ya. La primera fila, la segunda fila en español y la tercera fila, la que está acá, son las formas gramaticales. Que eso no lo vamos a ver ahora, solamente para que lo sepan. Por ejemplo, ha visto. Entonces, ¿qué me dice? Ve, que es un verbo. A, que es aoristo, imperfecto, tercera persona, singular, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver ahora, pero para que ustedes ya vayan viendo que es la forma gramatical. Esto es, la verdad, es muy importante
porque me va a decir, por ejemplo, este verbo, en qué tiempo está. ¿Sí? Eh, Luego, por ejemplo, Amy acá, ¿no? Que incluso no está traducido. Es un verbo, es el verbo ser. ¿No? N viene de noun, que es sustantivo y así. Eso no lo vamos a ver ahora, pero la tercera línea sería la forma gramatical. La primera es cómo se diría en griego, ¿no? La segunda es en español. La primera y la segunda es la que me interesan ahora. ¿Está bien? Entonces empezamos desde el versículo 18. A Dios nadie ha visto jamás el unigénito, miren qué bonito, el unigénito Dios, dicen, ¿no? El que está en el seno del Padre, aquel dio a conocer. Esto, por si acaso, lo he obtenido se llama Nuevo Testamento interlineal. Entonces, todo el Nuevo Testamento y abajo está, incluso hay más filas, yo he quitado algunas, ¿sí? Se llama Nuevo Testamento interlineal, que lo venden en la librería. Yo lo he tomado de acá, del software que tengo, lo he tomado ahí y lo he colocado. Pero lo que quiero compartirles a ustedes, aunque he aprendido recién, nosotros no, sino en teología hay una palabra que se utiliza que es la exégesis. La palabra exégesis se utiliza para interpretar, ¿no? Cuando tú lees un pasaje y tú estudias los exégesis que tienen sus principios y demás, te permiten poder no traducir, sino interpretar el pasaje. Entonces, cuando tú tienes una buena interpretación, tienes una buena exégesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves un texto, miras el contexto, miras las palabras, ves en griego, ves los sinónimos, comparas y demás, y de eso obtienes una conclusión. Entonces, y esa conclusión, uy, es acertada, está buena, es una buena, has empleado una buena exégesis. ¿Sí? ¿Se entiende la palabra exégesis? Como decir una buena interpretación. Has podido eh, obtener el mensaje de lo que está escrito. Es importante porque, como le veíamos la vez pasada, ¿no? La letra mata, más el espíritu edifica. Cuando ya hemos aplicado una exégesis, hemos visto contexto, hemos visto a qué se refiere y demás, estamos entendiendo algo diferente de lo que normalmente se dice. ¿Sí? Entonces hemos utilizado exégesis. Entonces, no más o menos lo que me viene a la mente, ¿no? Sino empiezo a analizar, a ver, a interpretar y luego tengo una interpretación del pasaje o del pasaje. ¿Se entiende la palabra exégesis? Sí, maestro. Ya. Sí. Entonces, en este pasaje dice, en la última parte, ay, perdón, dice, en la última parte, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, o el unigénito Hijo, o no, o Jesús, el que está en el seno del Padre, el que está en la presencia de Dios, el que está al lado de Dios, aquel le dio a conocer. Pero esta palabra dio a conocer, que en español tiene dio a conocer, realmente es una sola palabra en griego, que es exegeomai. ¿Sí? ¿La pueden ver acá? Sí. Es esta palabra que viene de que es un verbo, pero es esta palabra que vendría a ser de tener la misma raíz de la palabra exégesis. Entonces, ¿qué cosa me diría ahí? Jesús es la exégesis del Padre. ¿Qué significa eso? Que es a través de Jesús
que yo puedo comprender totalmente al Padre. ¿Sí? Esto, eh, como les decía, empezaron las clases ya en el seminario de teología y, y ahí estaba enseñando, ¿no? Y cuando mencionó eso, paré un momento, ¿qué es exégesis? Yo entiendo lo que significa exégesis, entiendo la magnitud de la importancia del exégesis. Que tú ves algo y lo lees, ¿no? Ves la Biblia, lo lees, pero si tú no aplicas una correcta exégesis, entiendes cualquier cosa, te imaginas algo y sacas hasta, no, cualquier cosa. Pero cuando tú tienes una correcta exégesis, entiendes, lees el pasaje y tú dices, o sea, te da esa revelación, te permite comprender totalmente el significado de lo que está acá. Entonces dice acá que Jesús, el unigénito, es exegeomai, da a conocer, es la exégesis de quién, del Padre. Jesús me permite conocer, interpretar totalmente al Padre, totalmente. Yo lo puedo conocer a Dios. Por eso, que cuando yo leo el Antiguo Testamento, veo ahí, veo una parte del Padre, veo, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, y hay muchas cosas que no entiendo. Pero cuando yo le interpreto al Dios del Antiguo Testamento, mirándola a Jesús, que Jesús me da a conocer totalmente al Padre, que el carácter de Jesús es total, me da a conocer todo lo que es el Padre. Jesús hace una exégesis del Padre, Jesús me da a conocer totalmente al Padre. Entonces, ya no es nada más que el Padre se reveló de una manera y el Hijo no, sino que es Jesús, es tan importante, que todo lo que yo vea a Jesús me va a mostrar lo que es el Padre. Sabes, hay pasajes difíciles, pasajes complicados. Oye, Dios hizo tal cosa en el Antiguo Testamento, permitió tal cosa, ¿por qué o no? Hay que mirar a Jesús, hay que mirar quién es Él. Él es la exégesis del Padre. Él me va a permitir conocer totalmente al Padre, a Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer al Espíritu Santo? Cosas que yo no conozco, miro a Jesús. ¿Cómo puedo conocer al Padre? Miro a Jesús. Jesús es la exégesis del Padre. Entonces, ¿y esto qué me da el griego? Poder leerla. Pues importante no, bueno, importante sí, ¿no? Tener esos materiales, tener un Nuevo Testamento interlineal, me da una visión mayor y más amplia, ¿no? Por ejemplo, acá la otra, ¿no? El unigénito hijo, bueno, pero acá en griego dicen monógenes theos, el único engendrado Dios, ¿no? Que traducido es el unigénito hijo, ¿no? Pero acá, y acá es más, afirma nuevamente la divinidad de Jesús, cosa que en el español no se da tanto. ¿Sí? Muy bien, ahí nos quedamos. ¿Preguntas? ¿Te entendió esa parte? Sí, maestro, ninguna. Está claro. Ah, ya, se entendió. Yo pensé que no se había entendido nada. Nada, preguntas, ¿no? Pastor Ollera, nada. Si no, ahí terminamos. Ah, cuando dice a Dios nadie lo vio jamás, Dios se refiere a la Trinidad, Dios Padre. Bueno, realmente siempre Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca, bueno, no lo viste al Padre, pero lo viste al Espíritu, ¿no? No lo viste al Espíritu, o sea, hasta antes de Jesús, cuando dice no lo viste, va más allá de los ojos, ¿no? Va al, mire, ¿dónde está? Si uno ve, Moisés dice que vio las espaldas de Dios, ¿no? Sin embargo, lo que acá hace referencia es, realmente nadie ha conocido a Dios plenamente.
sea, nadie, no hay nadie. Moisés pudo haber visto una, se llama teofanía, de Dios, ¿no? Pero ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento a nadie. Tú conocías una partecita de Dios. No conoces, no sabes cómo es Dios. Cuando viene el monógenes Teos, el unigénito Hijo, el unigénito Dios, ¿sí? El que está en el seno del Padre, o sea, que está al frente del Padre, al lado del Padre, con el Padre, Él lo dio a conocer. Él te muestra cómo es. ¿Sí? No es que no viste, bueno, la verdad no se ve ninguno, ¿eh? Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Maestro, ¿La pregunta? ¿Sí? ¿Afirmación? Allá. ¿aló? Sí, sí, escucho, Pastor Arturo. Bien. Muy bien. En cuanto dice a Dios, nadie lo conoció. Se refiere a que nadie lo vio físicamente, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero vemos, por ejemplo, a Moisés se le aparece en la zarza, le habla, ¿no? Eso que, ¿cómo lo representaríamos? ¿O cómo sería la interpretación? Sí, acá es cuando nadie ha visto jamás a Dios. Primero, es que lo que vio Moisés, la zarza, lo que vio los lomos, no es Dios, porque Dios no se puede ver, es espíritu. Dios es espíritu. Primero, físicamente nadie lo ha podido ver, Dios no lo van a poder ver nunca, ni siquiera Isaías, ni siquiera Ezequiel, nadie, porque Dios es espíritu. Físicamente, nadie, jamás, no se puede, imposible. Segundo, ¿sí? Nadie ha conocido a Dios como es. Han conocido una partecita de Dios, conocido un poco de Dios en todo el Antiguo Testamento, una parte de Dios, pero la plenitud, la totalidad, por eso dice que Jesús es el exégesis de Dios, del Padre, está en Jesús. Jesús da a conocer a Dios. Jesús, ¿tú cómo puedes interpretar al Padre en el Antiguo Testamento mirando a Jesús? Lo que decía el pastor Giancarlo, ¿no? Uno dice, uy, mira, Jesús era, se alegraba por Álvaro. Ah, y el Padre, exactamente igual. ¿Por qué? Porque Jesús me da a conocer al Padre. Pero yo nunca lo vi así al Padre. Bueno, pues eso no estaba mostrado. Era como cuando me presentan, no sé, digamos que yo lo conozco ayer, lo presentan por primera vez y solamente lo conozco, o al revés, vamos a ponerlo al revés, ¿no? Ustedes me conocen un poco de mí, pero no, una partecita de mí nada más. Y de pronto hablan con mi esposa y mi esposa le da, ¿no? Y él está en el culto de niños y mi esposa le empieza a dar más detalles y más detalles de lo que ustedes no conocen de mi vida. Y ustedes solamente con una impresión que tengan buena o mala de mí, se hacen una idea de mí. ¿No? Ah, el maestro Juan, ah, ya, mira, yo creo que es así. Como una vez la hermana Marlene dijo, no, ah, mira, el maestro Juan debe ser así, así. Se hacen una idea de mí, pero conocen un poquito de mí. Pero luego el pastor llega en el culto de niños o en otro lugar, ahí habla con la pastora Magali y ella les cuenta todo de mí, cómo soy, qué hago, qué me gusta, que me alegra, que no me gusta, todo de mí, ¿sí? Cosas que yo soy, pero que ustedes no conocían. Así también fue. Nosotros vemos al Padre en el Antiguo Testamento, vemos al Padre, el Hijo, ¿no? Pero al Padre principalmente en el Antiguo Testamento, y vemos cosas del Padre. Y hay otras cosas que no vemos del Padre. Jesús nos ha dado a conocer todo de Él. Es como que nuevamente, ¿no? Mi esposa habla con ustedes y les dice todo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me gustaría para mi cumpleaños, qué no me gustaría para mi cumpleaños, qué me alegra, qué me emociona, todo, no una partecita, todo, cosas que ustedes no conocieron de mí. Así es Jesús con el Padre.
Y es más, no solamente con el Padre, porque el Padre y el Espíritu Santo son uno solo, así es el Espíritu. ¿Y por qué Jesús es más evidente? Porque nuevamente nos está hablando en nuestro idioma. A Jesús lo vimos hablar, quedaron registradas sus palabras, lo vimos enseñar, lo vimos llorar, lo vimos enojarse. ¿Por qué se enoja? ¿De qué se enoja? Nos mostró a Dios. ¿Sí? ¿Se entendió? Amén. Muy bien. Entonces vamos a detener la grabación.